Elena despertó sobresaltada, con la cabeza apoyada en el hombro de un desconocido. Por un instante, no supo dónde estaba. La luz tenue de la cabina del avión, el ronroneo de los motores y el desconocido que la miraba con una mezcla de sorpresa y amabilidad la desorientaron. «Perdón, yo», balbuceó ella, incorporándose y pasándose una mano por el cabello despeinado. «No se preocupe», respondió él con voz tranquila. Parecía que necesitaba descansar. Elena se levantó rápidamente del asiento de primera clase, donde se había quedado dormida por error. ¿Cómo había terminado ahí? Lo último que recordaba era caminar hacia el baño después de leer el mensaje amenazante de Ricardo. «¡Mateo!», exclamó de repente, recordando a su hijo. En ese momento, una azafata se acercó apresuradamente. «Señora Ramírez, su hijo está teniendo problemas para respirar. El personal de a bordo está con él». La sangre se le heló en las venas. Elena corrió por el pasillo hacia la sección económica, donde había dejado a Mateo. Lo encontró respirando con dificultad, mientras una azafata le ayudaba con un inhalador. «Mamá», dijo el niño entre jadeos. «Tranquilo, mi amor, respira despacio». Elena se arrodilló junto a él, controlando su propio pánico. Tomó el inhalador y ayudó a su hijo a usarlo. «¿Trajiste el medicamento de emergencia?» «En mi mochila». Elena buscó frenéticamente en la mochila de Mateo, pero el medicamento no estaba ahí. Ricardo debió haberlo sacado durante la visita, murmuró con rabia contenida. «¿Podemos ayudar en algo?», preguntó la azafata. «Necesitamos aterrizaje prioritario», respondió Elena, la abogada emergiendo en medio de la madre preocupada. «Mi hijo tiene asma crónica y su padre canceló nuestro seguro médico para presionarme en el divorcio. No tengo acceso a sus medicamentos de emergencia». No se dio cuenta de que el hombre en cuyo hombro se había quedado dormida estaba ahora de pie, observando la escena desde el pasillo. Horas antes, Elena revisaba documentos para el caso que representaría en Buenos Aires. Era su primera oportunidad importante desde el divorcio. Ricardo, su exmarido, había hecho todo lo posible para sabotear su carrera, contactando a antiguos clientes y socios para manchar su reputación profesional. Su teléfono vibró con un mensaje. «Si crees que puedes llevarte a mi hijo a Argentina sin consecuencias, estás muy equivocada. Ya hablé con mi abogado sobre modificar la custodia». Elena respiró hondo. Ricardo nunca había mostrado interés en la custodia de Mateo hasta que ella comenzó a reconstruir su vida. Era solo otra forma de controlarla. Cuando el avión comenzó a sacudirse por turbulencia, Elena perdió el equilibrio en el pasillo. Cayó sobre un asiento vacío en primera clase, junto a un hombre de traje que trabajaba en su computadora. «Disculpe», dijo ella levantándose rápidamente. «No hay problema», respondió él con una sonrisa amable. «¿Está bien?» «Sí, gracias». Regresó a su asiento en clase económica donde Mateo dormía. El viaje era necesario. Representaría a una mujer en un caso internacional de custodia. La ironía no se le escapaba. Más tarde, agotada y con la mente nublada por el estrés, Elena se dirigió al baño. Al regresar, confundida en la cabina oscura, se sentó en el asiento equivocado. No se dio cuenta de que era el mismo asiento junto al hombre de primera clase. El cansancio de meses de lucha legal, noches sin dormir y la ansiedad constante la venció. En segundos, estaba profundamente dormida. Javier Herrera observó a la mujer que dormía en el asiento contiguo. No era común que alguien de clase económica terminara en primera clase, pero el avión estaba oscuro y ella claramente estaba exhausta. Decidió no despertarla. Cuando su cabeza se reclinó sobre su hombro, pensó en moverla, pero algo en su expresión de agotamiento lo detuvo. De su bolso abierto sobresalían documentos legales y la foto de un niño sonriente. Javier se sintió intrigado por esta mujer que claramente llevaba una carga pesada sobre sus hombros. Ahora, viéndola con su hijo en crisis, entendió parte de esa carga. «Aterrizaremos en 30 minutos», informó la azafata a Elena. «Hay personal médico esperando». «Gracias», respondió Elena, sosteniendo la mano de Mateo. «Todo estará bien, mi amor, te lo prometo». No notó que Javier se había retirado discretamente a su asiento y hacía una llamada en voz baja. «Carlos, necesito que contactes al doctor Méndez en Buenos Aires». «Sí, urgente. Asma infantil severa. Quiero el mejor tratamiento disponible».
No, anónimo, completamente anónimo. El aterrizaje en Buenos Aires fue un borrón de sirenas, personal médico y el miedo palpitante de Elena mientras corría junto a la camilla que transportaba a Mateo. ¿Es usted la madre?, preguntó una médica mientras ingresaban al hospital. Sí, soy Elena Ramírez, su madre. ¿Qué medicamentos toma normalmente? Elena explicó la situación mientras corrían por los pasillos blancos. Mencionó que el seguro había sido cancelado y que no podía costear el tratamiento completo. La doctora intercambió una mirada con un colega que parecía estar esperándolos. No se preocupe por eso ahora. El hospital tiene un programa para casos como el suyo. Elena no tuvo tiempo para cuestionar esta inesperada suerte. Las próximas horas fueron una mezcla de pruebas, tratamientos y el alivio gradual al ver que Mateo respondía positivamente. «Mamá, ¿voy a estar bien?», preguntó Mateo cuando finalmente pudo hablar con normalidad. «Sí, mi amor, estos doctores son muy buenos». Mientras Mateo descansaba, Elena llamó a sus padres que vivían en Buenos Aires. «Mamá, voy a llevar a Mateo con ustedes como planeamos, pero tuvo un ataque de asma en el avión. Estamos en el hospital». «Ay, hijita, ¿está bien mi nieto?». «Mejor ahora, pero no puedo quedarme con él todo el tiempo. Tengo que preparar el caso Mendoza y la audiencia es en 3 días. No te preocupes, tu papá y yo cuidaremos a Mateo mientras trabajas». Cuando la doctora regresó, le entregó a Elena un paquete con medicamentos. Este es el tratamiento más avanzado para el asma infantil. Normalmente es costoso, pero el hospital ha decidido incluirlo en el programa asistencial. «Pero ni siquiera he llenado solicitudes para asistencia». La doctora sonrió enigmáticamente. A veces la burocracia se agiliza en casos urgentes. 2 días después, con Mateo recuperándose con sus abuelos, Elena se sumergió en su trabajo en el pequeño despacho que había alquilado temporalmente en Buenos Aires. Su caso involucraba a una madre cuyo ex esposo había llevado a su hija a Argentina sin autorización. La similitud con sus propios miedos sobre Ricardo la motivaba especialmente. «Licenciada Ramírez, tiene una llamada de México», le informó la recepcionista del edificio. Era Lucía, su única amiga del bufete donde trabajaba en Ciudad de México. «Elena, Ricardo estuvo aquí haciendo preguntas sobre tu caso en Buenos Aires. Creo que está buscando información para usarla contra ti». «No me sorprende», respondió Elena con amargura. «Está obsesionado con controlarme, aunque nunca le interesó realmente Mateo. Ten cuidado. Ha estado diciendo que abandonaste a tu hijo enfermo por trabajo». Elena cerró los ojos, conteniendo la rabia. «Mateo está con mis padres mientras se recupera, y yo estoy defendiendo a una madre que pasó exactamente por lo que Ricardo amenaza con hacerme». Después de colgar, Elena decidió tomar un café en el lobby del hotel para despejar su mente. Mientras esperaba su pedido, escuchó una voz familiar. «Licenciada Ramírez». Era el hombre del avión, el que la había dejado dormir sobre su hombro. «Sí, disculpe, no recuerdo su nombre». «Javier Herrera», se presentó con una sonrisa amable. «¿Cómo está su hijo?». Elena se sorprendió de que recordara ese detalle. «Mejor, gracias. Los médicos fueron increíblemente eficientes». «Me alegro. ¿Puedo acompañarla?». Algo en su manera de hablar, respetuosa y sin la condescendencia que había conocido en el círculo de empresarios amigos de Ricardo, hizo que Elena asintiera. Durante las siguientes semanas, estos encuentros casuales se volvieron frecuentes. Elena descubrió que Javier estaba en Argentina por negocios relacionados con su empresa farmacéutica, aunque nunca hablaba mucho sobre su trabajo. «¿Qué te gusta leer?», preguntó él un día. «García Márquez, Isabel Allende», respondió Elena sonriendo. «Aunque ahora solo leo códigos legales y precedentes judiciales. La literatura no debe abandonarse ni en los peores momentos», dijo Javier. «Te ayuda a recordar que hay otros mundos posibles». Mientras tanto, Elena seguía intrigada por el tratamiento médico de Mateo. Cuando llamó al hospital para preguntar sobre los costos, le informaron que todo estaba cubierto por una fundación anónima. «¿No hay manera de saber quién lo patrocinó?». «Me gustaría agradecer personalmente». «Lo siento, señora Ramírez, la confidencialidad es estricta en estos casos». Elena pensó en Claudia, una antigua amiga rica que podría haber intervenido, pero hacía años que no hablaban. Sin que ella lo supiera, Javier seguía monitoreando el progreso de Mateo a través del doctor Méndez. También había investigado sobre Elena,
descubriendo cómo Ricardo Fuentes, un empresario con conexiones, había limitado sistemáticamente su desarrollo profesional durante su matrimonio y continuaba haciéndolo tras el divorcio. «Es increíble lo que está logrando, considerando los obstáculos», comentó Javier a su asistente después de saber que Elena estaba cerca de ganar su caso. Organiza una cena de celebración en el restaurante del hotel para cuando concluya la audiencia. Una tarde, mientras Elena preparaba sus argumentos finales, recibió un mensaje de texto desconocido. «Sé que estás en Buenos Aires con otro hombre. ¿Crees que el juez de familia aprobará tu comportamiento? Reconsideraré mi demanda de custodia si vuelves y aceptas mis condiciones». Con las manos temblorosas, Elena bloqueó el número. Ricardo siempre había sido así, controlador, manipulador, experto en convertir sus pequeñas victorias en derrotas. «No esta vez», pensó. «Esta vez ganaría en la corte y protegería a su hijo». Lo que Elena no sabía era que su encuentro con Javier no había sido casualidad y que el hombre del que comenzaba a sentirse atraída guardaba secretos que podrían cambiar todo. «¡Ganamos!», exclamó Elena, saliendo de la sala del tribunal con una sonrisa radiante. La jueza ordenó el regreso inmediato de la niña a México con su madre. Su cliente, Sofía Mendoza, lloraba abrazando la foto de su hija. «Gracias, licenciada. Gracias por entender. Nadie más quiso ayudarme». Elena sintió una oleada de emoción. Había muchas Sofías en el mundo, mujeres atrapadas en relaciones destructivas, madres luchando contra sistemas que favorecían al que tenía más dinero o poder. Esta victoria no era solo por Sofía, era también por ella misma. Al salir del tribunal, Elena recibió un mensaje. «Celebremos tu triunfo. Te espero en La Boca 8 p.m., Javier». Durante el último mes, sus encuentros con Javier habían pasado de casuales a intencionados. Le gustaba su compañía, su forma de escuchar sin juzgar, cómo hablaba de literatura y arte sin pretensiones. Era un bálsamo después de años con Ricardo, quien menospreciaba sus intereses llamándolos pasatiempos de gente sin ambición real. Esa noche, Elena eligió un vestido sencillo pero elegante. No recordaba la última vez que se había arreglado por gusto y no por obligación. Con Ricardo, su apariencia era una exigencia. Con Javier, era una elección. El restaurante era acogedor, con vistas al colorido barrio de La Boca. Javier la esperaba con una sonrisa genuina que iluminaba sus ojos. «Por la justiciera», brindó él levantando su copa. «Por las segundas oportunidades», respondió ella. La conversación fluyó naturalmente. Elena le contó sobre su familia, cómo su padre había muerto cuando era adolescente, dejando a su madre como único sostén. «Quizás por eso me costó tanto dejar a Ricardo. Mi madre sacrificó tanto para mantenernos, sentía que debía aguantar para que Mateo tuviera una familia completa. A veces lo que parece un sacrificio necesario es realmente una trampa», comentó Javier. «Yo perdí a mis padres en un accidente cuando tenía 20 años. Mi hermano menor tenía una condición respiratoria similar a la de Mateo. Sin tratamiento adecuado, se interrumpió y Elena vio dolor en sus ojos. «Lo siento mucho», dijo ella, tomando su mano instintivamente. «Fue hace tiempo», respondió Javier, apretando suavemente sus dedos. «Pero cambió mi perspectiva sobre lo que realmente importa». Elena sintió una conexión que iba más allá de la atracción. Había algo en Javier que resonaba profundamente con ella. Quizás la pérdida compartida, quizás la forma en que ambos habían tenido que reconstruirse. Sin embargo, una voz interna le advertía sobre la rapidez con que se estaba abriendo. «Apenas lo conoces», le recordaba la voz que sonaba sospechosamente como su madre. Carmen Suárez había sido clara en su última llamada. «Hija, acabas de salir de un matrimonio terrible. No saltes a otra relación, especialmente con alguien que no conoces bien». «Estás pensativa», observó Javier. «Solo recordaba algo que me dijo mi madre», sonrió Elena, «siempre preocupada por mí». «Las madres tienen radar para los peligros», bromeó él. «¿Y qué te advirtió sobre mí? Que no sé quién eres realmente». Javier pareció tensarse levemente. «¿Y quién crees que soy?». Antes de que Elena pudiera responder, una mujer elegante se acercó a su mesa. Alta, con un vestido negro que gritaba diseñador exclusivo, emanaba confianza y poder. «Javier querido, qué sorpresa encontrarte aquí».
dijo colocando una mano posesiva en su hombro. Gabriela, respondió él, visiblemente incómodo. No sabía que estabas en Buenos Aires. Asuntos de último momento de Farma Herrera. Ya sabes cómo es dirigir la vicepresidencia de la compañía más importante de Latinoamérica. Se inclinó y besó a Javier en los labios con naturalidad. Luego miró a Elena como notándola por primera vez. «No nos presentas. Elena Ramírez, Gabriela Torres», dijo Javier secamente. «¿Ramírez?» Gabriela entrecerró los ojos. «Ah, la abogada del caso de custodia internacional. Javier ha estado muy interesado en tu situación. Incluso investigó a tu exmarido... ¿Cómo se llama?» «Ah, sí, Ricardo Fuentes». Elena sintió que la sangre se le helaba. «¿Investigaste a Ricardo?», preguntó directamente a Javier. «Elena, ¿puedo explicarlo?». Gabriela continuó, aparentemente disfrutando del momento. «Y ese tratamiento especial para tu hijo, Javier siempre tan generoso con los productos de Farma Herrera. El programa de asistencia fue idea suya, ¿sabes? Aunque generalmente no es tan personal en sus selecciones. Las piezas encajaron como un rompecabezas perverso. El tratamiento médico milagroso. Los encuentros casuales. La información sobre su caso. «Eres el dueño de Farma Herrera», murmuró Elena, recordando el logo en los medicamentos de Mateo. «Sí, pero eso no es...». Elena se levantó bruscamente. «Me investigaste a mi ex esposo. Arreglaste todo esto, ¿no? Los encuentros, la ayuda médica. ¿Qué más sabes de mí sin que yo te lo haya dicho? Por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué? ¿Que has estado manipulando mi vida desde que me viste vulnerable en ese avión?». El restaurante parecía girar a su alrededor. Sentía la misma náusea que experimentaba cuando Ricardo controlaba cada aspecto de su vida, cuando revisaba su teléfono, cuando interrogaba a sus amigas sobre sus movimientos. «No es lo que piensas», intentó Javier. «¿Y qué pienso, Javier?». Su voz tembló. «¿También sabes eso?». Gabriela observaba con una sonrisa apenas disimulada. «Bueno, los dejo para que lo discutan. Javier, hablamos mañana sobre el contrato con Brasil». Elena recogió su bolso. «Creí que eras diferente», dijo con voz quebrada. «Pero solo eres otro hombre poderoso que cree tener derecho a controlar la vida de los demás». Salió del restaurante sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. El aire fresco de la noche bonaerense no aliviaba la sensación de asfixia. Había escapado de una jaula de oro con Ricardo solo para encontrar otra, aparentemente más amable pero igual de restrictiva. Mientras caminaba hacia su hotel, las lágrimas nublaban su visión. Se sentía tonta, ingenua, pero más que nada se sentía traicionada, porque esta vez, a diferencia de con Ricardo, realmente había comenzado a bajar sus defensas. «Nunca más», se prometió mientras subía a un taxi. Había sobrevivido a Ricardo Fuentes, sobreviviría a Javier Herrera, y esta vez no dejaría que nadie más se acercara lo suficiente para herirla de nuevo. El vuelo de regreso a México fue un tormento. Elena mantuvo la mirada fija en los documentos de trabajo, ignorando deliberadamente cada llamada y mensaje de Javier. Se sentía como una tonta. Había permitido que sus defensas bajaran, que la esperanza se filtrara por las grietas de su corazón maltrecho. Otra vez el mismo error, pensaba mientras el avión atravesaba turbulencias. Confiar en un hombre con poder. Al aterrizar en Ciudad de México, encontró 3 mensajes de voz de Javier y uno de Ricardo. Escuchó primero el de su ex esposo. «Así que ahora te codeas con Javier Herrera». La voz de Ricardo destilaba veneno. «Interesante que mientras abandonas a nuestro hijo enfermo, encuentras tiempo para cenar con uno de los empresarios más ricos de Latinoamérica. El juez estará muy interesado en saber cómo financias los nuevos tratamientos de Mateo». Elena sintió náuseas. ¿Cómo sabía Ricardo sobre Javier? La respuesta era obvia. En los círculos empresariales, las noticias volaban. Alguien habría visto su cena con Javier y comentado. Los días siguientes fueron una pesadilla burocrática. Ricardo formalizó su solicitud para modificar la custodia, alegando negligencia maternal y cuestionando la estabilidad moral de Elena. «Es un chiste de mal gusto», comentó Lucía revisando la demanda en la pequeña oficina que compartían. «Ricardo Fuentes, hablando de moral, el hombre que te aisló de tu familia y amigos durante años. Pero tiene dinero y contactos», respondió Elena frotándose las sienes, «y ahora insinúa que tengo un patrocinador que paga los tratamientos de Mateo». El teléfono sonó nuevamente.
Era Javier, otra vez. ¿No piensas contestarle nunca?, preguntó Lucía. No hay nada que decir, me investigó Lucía. Investigó a Ricardo, manipuló todo para... Ni siquiera sé para qué. ¿Y si lo escucharas? Una explicación no te compromete a nada. Finalmente, Elena respondió una llamada de Javier, más por agotamiento que por voluntad. Elena, gracias por contestar. Su voz sonaba genuinamente aliviada. Necesito explicarte. No hay nada que explicar, respondió ella con frialdad. Agradezco la ayuda médica para Mateo, pero no quiero nada más de ti. Respeta mi espacio y mis decisiones, algo que mi exmarido nunca entendió. Por favor, solo 5 minutos. Javier, tengo suficientes problemas lidiando con un hombre controlador en mi vida. No necesito otro. Adiós. 2 días después, recibió un sobre en su oficina. Dentro había una carta manuscrita y documentos sobre una fundación para niños con enfermedades respiratorias. Elena, comenzaba la carta, respeto tu decisión de no hablar conmigo, solo quiero que sepas la verdad. Sí, arreglé el tratamiento para Mateo. Sí, investigué a Ricardo, pero no para controlarte, sino para protegerte. Mi hermano menor murió por falta de tratamiento adecuado para su asma. Cuando vi a Mateo en esa situación, no pude evitar actuar. Entiendo que mis métodos fueron invasivos. Solo quería ayudar sin que te sintieras en deuda. Sobre Gabriela. Fue mi prometida hace años, pero terminamos hace tiempo. Lo que viste fue su intento de sabotear algo que ella percibió como una amenaza. Te pido disculpas por el daño causado. Respetaré tu espacio. Elena guardó la carta en un cajón con sentimientos encontrados. Parte de ella quería creerle. Otra parte, la que Ricardo había entrenado para desconfiar, se mantenía alerta. La audiencia preliminar sobre la custodia fue una emboscada. Ricardo presentó pruebas de supuesta negligencia, fotos de Mateo en el hospital, capturas de pantalla de conversaciones manipuladas, testimonios de conocidos que afirmaban que Elena priorizaba su carrera sobre su hijo. Su señoría, la licenciada Ramírez, ha estado tan ocupada reconstruyendo su vida social que ha descuidado la salud de nuestro hijo, argumentó el abogado de Ricardo. Mientras el menor sufría un grave ataque de asma, ella cenaba con un millonario en Buenos Aires. El golpe fue bajo pero calculado. Elena mantuvo la compostura, presentando su propia evidencia sobre el comportamiento controlador de Ricardo y cómo había cancelado maliciosamente el seguro médico familiar. La audiencia terminó sin resolución definitiva. El juez programó evaluaciones psicológicas y visitas supervisadas mientras se recababa más información. La primera visita supervisada resultó desastrosa. Ricardo pasó todo el tiempo interrogando a Mateo sobre el nuevo amigo de su madre, estresando al niño. Al regresar a casa de Ricardo, Mateo tuvo otro ataque de asma. Elena recibió la llamada mientras trabajaba. Señora Ramírez, su hijo ha sido hospitalizado, informó la trabajadora social. Sufrió un ataque durante la visita con su padre. El hospital era un caos cuando llegó. Ricardo ya estaba allí, fingiendo preocupación frente al personal médico, mientras su mirada lanzaba dagas a Elena. Si lo hubieras cuidado adecuadamente, esto no pasaría, murmuró cuando se cruzaron en el pasillo. Tú cancelaste su seguro, Ricardo. Tú lo interrogaste hasta provocarle un ataque, respondió ella, conteniendo la rabia. ¿Problemas?, preguntó una voz familiar. Elena se giró para encontrar a Javier, vestido formalmente con un portafolio. ¿Qué haces aquí?, preguntó desconcertada. Licenciado Herrera, se presentó él, extendiendo una tarjeta a Ricardo. Asesor legal de la señora Ramírez. Ricardo entrecerró los ojos. Así que ahora eres su abogado. Conveniente. Señor Fuentes, respondió Javier con calma profesional. Tengo entendido que usted canceló deliberadamente el seguro médico de Mateo después del divorcio, un acto que constituye negligencia parental, según el artículo 323 del Código Civil. También tengo documentación sobre sus intentos de sabotear profesionalmente a la licenciada Ramírez, incluidos correos electrónicos a sus colegas y clientes. Ricardo palideció. Eso es invasión de privacidad. No cuando los destinatarios de dichos correos los entregan voluntariamente, respondió Javier, abriendo su portafolio. También tengo la grabación de la visita de hoy, donde usted presiona psicológicamente a un menor con condición médica preexistente.
Elena observaba el intercambio, asombrada. No sabía de dónde había obtenido Javier esa información, pero su efecto fue inmediato. Ricardo retrocedió. «Esto no ha terminado», amenazó antes de marcharse. «¿Cómo está Mateo?», preguntó Javier una vez solos. «Estable ahora. Gracias por lo que sea que acabas de hacer». «Solo utilicé la verdad, Elena. Es lo único que siempre he querido hacer». Sus miradas se encontraron y por primera vez desde la desastrosa cena en Buenos Aires, Elena sintió que quizás, solo quizás, debería escuchar su explicación completa. 6 meses pueden cambiar una vida. Para Elena, fueron meses de transformación y determinación. Con la presión legal de Ricardo temporalmente neutralizada, gracias a la intervención de Javier, pudo concentrarse en establecer su propio bufete especializado en casos de violencia doméstica y derecho familiar. Un pequeño local en la colonia Roma, 2 escritorios y una secretaria compartida con otro abogado. No era mucho, pero era suyo. Ramírez y Asociados, Justicia Familiar. Rezaba el modesto letrero en la entrada. «Es perfecto, mamá», dijo Mateo ahora con su asma bajo control gracias al tratamiento continuo. «¿Te parece? Es pequeño comparado con el bufete de tu papá. Pero aquí la gente no tiene miedo de sonreír», respondió el niño con esa sabiduría que solo los hijos de padres separados desarrollan. Elena abrazó a su hijo conteniendo las lágrimas. Había momentos, como este, en que todo el esfuerzo valía la pena. La primera clienta llegó recomendada por Lucía, una mujer joven con moretones mal disimulados bajo el maquillaje. «No puedo pagar mucho», advirtió la mujer. «Tenemos un programa pro bono», respondió Elena. «Cuénteme su situación». Pronto, el pequeño bufete comenzó a recibir más casos similares. Elena trabajaba jornadas extenuantes, pero por primera vez en años sentía que hacía una diferencia real. Un día, mientras revisaba el contrato de arrendamiento del local, notó algo curioso. El alquiler estaba muy por debajo del precio de mercado. Cuando preguntó al administrador, este explicó: «Este edificio pertenece a la Fundación Nuevo Amanecer. Ofrecen espacios a precio reducido para profesionales que brindan servicios comunitarios». Elena nunca había escuchado sobre tal fundación y su instinto de abogada le hizo investigar. Descubrió que se había establecido apenas 6 meses atrás, coincidiendo sospechosamente con su búsqueda de local. No había tenido contacto con Javier desde el incidente en el hospital. Él había respetado su petición de espacio, limitándose a enviar una carpeta con toda la evidencia contra Ricardo, que ella había utilizado para neutralizar las amenazas de su exesposo. El distanciamiento le había dado tiempo para reflexionar. La rabia inicial había dado paso a la confusión y finalmente a una reluctante admiración por la forma en que Javier había manejado la situación, proporcionando herramientas sin imponer soluciones, respetando su autonomía mientras ofrecía apoyo. «Mamá, ¿podemos invitar al señor Javier a mi recital de la escuela?», preguntó Mateo una tarde, tomando a Elena por sorpresa. «¿Por qué querrías invitarlo? Apenas lo conoces». «Le escribo cartas», confesó el niño, bajando la mirada. «Y él», me responde, «me manda libros sobre ciencia y me explica cosas del asma que dan miedo, pero él las hace parecer normales». Elena se quedó sin palabras. «¿Desde cuándo?» «Desde el hospital. Me dio su correo y me dijo que podía preguntarle cualquier cosa sobre mi enfermedad porque su hermano también la tuvo». Una semana después, Elena organizó un evento para recaudar fondos para su programa pro bono. Alquiló un pequeño salón y convocó a antiguos colegas y potenciales donantes. Para su sorpresa, la respuesta fue mayor de lo esperado. Durante el evento, mientras agradecía a los asistentes, notó a un hombre en la parte trasera del salón, Javier. No estaba entre los invitados VIP ni buscaba reconocimiento. Simplemente observaba desde un discreto segundo plano. Terminado su discurso, Elena se abrió paso entre los invitados hasta llegar a él. «No sabía que vendrías», dijo, con voz más serena de lo que sentía. «Apoyo causas importantes», respondió él, «y la tuya lo es». «¿Como la Fundación Nuevo Amanecer?». Javier sonrió levemente. «¿Investigaste?». «Soy abogada. Es lo que hago». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. «Mateo me contó sobre las cartas», dijo finalmente Elena. «Espero que no te moleste. Nunca fue mi intención». «Lo sé», interrumpió ella.
Me ha tomado tiempo entenderlo, pero ahora veo la diferencia entre control y apoyo. Ricardo controlaba para limitar. Tú apoyas para permitir crecimiento. El rostro de Javier se iluminó con esperanza. Elena, sobre lo que pasó en Buenos Aires. No aquí, dijo ella, notando que algunos invitados los observaban con curiosidad. ¿Podemos hablar después? Javier asintió y se retiró discretamente. Pero antes de que Elena pudiera buscarlo al terminar el evento, su madre apareció en la puerta del salón. Carmen Suárez, con su característica determinación, se acercó a Elena. «Mamá, ¿qué haces aquí? Creí que estabas cuidando a Mateo. Tu hijo está con Lucía». «Vine porque necesitaba decirte algo en persona». Carmen tomó a su hija del brazo y la llevó a un rincón tranquilo. «He estado en contacto con Javier Herrera». Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Qué? ¿Por qué?» «Al principio porque Mateo me lo pidió. Necesitaba ayuda para enviar sus cartas. Luego porque descubrí algo que debes saber». Carmen explicó que Javier había estado asesorando anónimamente al bufete de Elena a través de la fundación. Había reunido evidencia contra Ricardo meticulosamente durante meses, siempre respetando los límites legales. Nunca quiso que su nombre apareciera, insistiendo en que Elena debía ganar sus batallas por sus propios méritos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque necesitabas tiempo, hija. Tiempo para sanar, para probar que podías sostenerte sola». Y él lo entendió. Nunca presionó, nunca exigió reconocimiento. Elena recordó la carta de Javier, la mención de su hermano, la fundación para niños con enfermedades respiratorias. Su hermano murió de asma, ¿verdad? Carmen asintió. Miguel Herrera, 15 años. Sus padres no podían pagar el tratamiento especializado. Javier tenía 20 años y estaba en la universidad. Trabajaba y estudiaba, pero no fue suficiente. Después del accidente que mató a sus padres un año después, juró que ningún niño pasaría por lo mismo si podía evitarlo. «¿Cómo sabes todo esto?» «Porque me lo contó mientras esperábamos noticias de Mateo en el hospital», respondió Carmen. No era la historia de un millonario presumiendo su caridad. Era la confesión de un hermano que sigue llorando una pérdida. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Todo encajaba. La reacción inmediata de Javier al ataque de asma de Mateo en el avión, su interés genuino en el bienestar del niño, la fundación. «Y hay algo más», añadió Carmen, sacando un sobre de su bolso. «Mateo ha estado dibujando esto. Dentro había varios dibujos infantiles. Uno mostraba a 3 figuras tomadas de la mano, etiquetadas como mamá, yo y Javier. Otro representaba un avión con 2 personas durmiendo, con una flecha señalando «Aquí empezó todo». «Nunca le pedí que se alejara por Mateo», murmuró Elena. «Lo hice por miedo». Carmen apretó la mano de su hija. «El miedo es comprensible después de lo que viviste con Ricardo, pero no todos los hombres son iguales, hija. Algunos realmente solo quieren ayudar sin controlarte». Cuando Elena finalmente salió del salón, Javier ya se había marchado. Solo quedaba una nota. «Cuando estés lista para hablar, si algún día lo estás, sabes dónde encontrarme». Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que estaba lista para algo más que sobrevivir. Estaba lista para confiar nuevamente. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México bullía de actividad como siempre. Elena caminaba nerviosamente entre la multitud, revisando su reloj cada pocos minutos. Había elegido este lugar por una razón simbólica que ahora le parecía demasiado obvia, quizás hasta cursi. «¿Y si no viene?», pensó, mordiendo su labio inferior. Su mensaje había sido breve. «Necesitamos hablar». Donde todo comenzó. 5 p.m. Javier le había respondido con un simple «Ahí estaré». Se detuvo frente a la puerta de embarque, donde había tomado aquel vuelo a Buenos Aires hacía casi un año. El vuelo que cambió todo. «Aquí estoy», dijo una voz a sus espaldas. Elena se giró para encontrar a Javier, más delgado de lo que recordaba, con ojeras que sugerían noches de insomnio. Vestía casual, sin el traje formal que solía usar. «Gracias por venir», respondió ella repentinamente insegura de qué decir. «¿Quieres caminar un poco?» Caminaron en silencio hasta encontrar una cafetería relativamente tranquila. Una vez sentados con tazas de café humeante frente a ellos, el peso de las palabras no dichas pareció aplastarlos. «Hablé con mi madre», comenzó Elena finalmente. «Me contó sobre tu hermano Miguel».
Javier bajó la mirada hacia su taza. Miguel era brillante. Quería ser doctor, especialista en enfermedades respiratorias. Irónicamente, una sonrisa triste cruzó su rostro. Cuando murió, algo se rompió en mi familia. Mis padres... El accidente un año después casi parecía inevitable, como si hubieran perdido la voluntad de tener cuidado. Lo siento mucho, Javier. Cuando te vi en ese avión, exhausta, luchando sola, continuó él. Y luego Mateo con su ataque de asma, fue como revivirlo todo otra vez. Actué impulsivamente, lo reconozco. Debí ser claro desde el principio sobre quién era y por qué quería ayudar. ¿Por qué no lo fuiste? Javier suspiró profundamente. Mi apellido y mi dinero suelen cambiar cómo me trata la gente. Algunos me adulan por interés, otros me juzgan sin conocerme. Cuando mostraste tanta independencia y dignidad a pesar de tus dificultades, quise conocerte sin la barrera que mi posición suele crear. Fue egoísta, lo sé. Elena asintió, procesando sus palabras. Cuando descubrí quién eras realmente y que habías investigado mi vida, me sentí traicionada, confesó. Ricardo controlaba cada aspecto de mi existencia. Revisaba mi teléfono, interrogaba a mis amigos, saboteaba mis oportunidades laborales. Me llevó años entender que eso no era protección ni amor. Nunca quise controlarte, Elena. La sinceridad en sus ojos era innegable. Solo quería ayudar desde las sombras para que pudieras brillar con tu propia luz. Me tomó tiempo entenderlo, admitió ella. La diferencia entre control y apoyo no siempre es evidente cuando has normalizado el abuso. Un silencio contemplativo se instaló entre ellos. Afuera, los aviones despegaban y aterrizaban, llevando personas a destinos nuevos, a segundas oportunidades. Mateo te ha extrañado, dijo Elena finalmente, y yo a él. Es un niño extraordinario. Ha estado dibujando nuestra familia. Tú estás en esos dibujos. Javier pareció genuinamente sorprendido. Elena, no espero ocupar un lugar que no me corresponde. Siempre he respetado tu espacio y tu autonomía. Lo sé, respondió ella tomando valor. Y es precisamente por eso que estoy aquí, porque has hecho lo que nadie más. Apoyarme sin condiciones, ayudarme sin humillarme, respetarme sin poseerme. Por primera vez en la conversación, Elena extendió su mano sobre la mesa tomándola de Javier. No sé si puedo ofrecer mucho, continuó. Aún estoy sanando, aún estoy aprendiendo a confiar. Tengo miedo, cicatrices y un hijo que debe ser mi prioridad. No pido nada que no puedas o quieras dar, respondió él apretando suavemente su mano. Podemos ir despacio, sin presiones, sin expectativas. ¿Estarías dispuesto a empezar de cero? ¿Sin secretos ni presunciones? Me encantaría, sonrió Javier. Permíteme presentarme correctamente. Javier Herrera, 36 años, dueño de una farmacéutica que empecé desde cero después de perder a mi familia. Amante de García Márquez y defensor secreto de causas perdidas. Elena rió sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Elena Ramírez, 33 años, abogada especializada en derecho familiar, madre de un niño asombroso, sobreviviente de un matrimonio tóxico y apenas aprendiendo que merecer ayuda no significa ser débil. Las semanas siguientes fueron un redescubrimiento. Javier conoció formalmente a Mateo, esta vez como amigo de Elena, no como benefactor secreto. Visitaron museos, parques y tuvieron cenas sencillas en casa de Elena. No había joyas costosas ni restaurantes exclusivos. Javier entendió que lo que ella valoraba era la autenticidad, no el lujo que Ricardo había usado como otra forma de control. Carmen observaba la evolución de esta relación con cauta aprobación. Una tarde, mientras Elena y Javier cocinaban juntos entre risas, le susurró a su hija: «Este no quiere que dependas de él, quiere caminar a tu lado. ¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó Elena. «Porque te mira cuando crees que no te está mirando y sonríe cuando logras algo por ti misma». Ricardo fruncía el ceño cuando mostrabas independencia. «Javier, celebra tu fortaleza». 3 meses después, en una visita al zoológico, Mateo corrió adelante para ver los elefantes, dejándolos momentáneamente solos. «Te quiero», dijo Javier simplemente, sin grandilocuencia. «No por lo que necesitas de mí, sino por quién eres por ti misma». Elena sintió que algo se expandía en su pecho.
No era la excitación abrumadora que había confundido con amor durante su juventud, sino algo más sostenible, más tranquilo y a la vez más profundo. «Yo también te quiero», respondió. «Y me da miedo». «El miedo es parte del paquete», sonrió él. «Significa que hay algo importante en juego». Tomó su mano mientras veían a Mateo señalar emocionado a los animales. «¿Sabes qué me dijo Mateo ayer?», comentó Elena. «Que le gusta cómo soy cuando estás cerca. Dice que sonrío más. Es un niño muy observador. También dijo que le gusta cómo eres cuando crees que nadie te está mirando». Javier levantó una ceja, intrigado. «¿Y cómo soy?» «Amable con los desconocidos, paciente, presente en el momento». Elena sonrió. Las cosas importantes que Ricardo nunca fue. Ricardo había finalmente desistido de sus intentos por obtener la custodia cuando la evidencia reunida por Javier amenazó con exponerlo públicamente. Su último encuentro había sido breve y sorprendentemente civilizado. Quizás él también había encontrado algo por lo que valía la pena cambiar, o quizás simplemente había encontrado otra batalla que pelear. Aquella noche, mientras Mateo dormía, Elena y Javier se sentaron en el pequeño balcón de su apartamento, contemplando las luces de la ciudad. «¿Recuerdas ese momento en el avión, cuando te quedaste dormida sobre mi hombro?», preguntó él, vagamente. «Estaba tan cansada que apenas recuerdo haberme sentado. Fue el momento en que me enamoré sin darme cuenta», confesó Javier. «No por cómo te veías, sino por lo que representabas, fuerza, dignidad, resistencia. Y cuando vi la foto de Mateo asomando de tu bolso, también me cautivó tu capacidad de amar incondicionalmente». Elena apoyó su cabeza en el hombro de Javier, recreando inconscientemente aquel primer encuentro. «¿Quién diría que el agotamiento podría ser el inicio de algo tan hermoso?», murmuró. «A veces necesitamos bajar todas nuestras defensas para permitir que entre la luz», respondió él, besando suavemente su frente. Bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, Elena comprendió finalmente la diferencia entre ser rescatada y ser acompañada. Ricardo había pretendido rescatarla para poseerla. Javier simplemente caminaba a su lado, sosteniendo su mano cuando lo necesitaba, soltándola cuando precisaba volar sola. Y en ese equilibrio delicado entre independencia y conexión, entre fortaleza personal y vulnerabilidad compartida, ambos habían encontrado algo que ninguna fortuna podría comprar: la posibilidad de amar sin miedo. Un año más tarde, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México volvía a ser testigo de otro momento crucial en la vida de Elena. Esta vez, sin embargo, no caminaba sola ni preocupada. Esta vez era parte de un pequeño grupo familiar que avanzaba entre risas hacia la puerta de embarque. «¿Ya podemos decir a dónde vamos?», preguntó Mateo, ahora de 10 años, con una mezcla de impaciencia y emoción. «He guardado el secreto durante 2 semanas enteras. Cuando estemos en el avión», prometió Javier, revolviendo cariñosamente el cabello del niño. «Parte de la sorpresa es el misterio». Elena observaba la interacción con una sonrisa tranquila. El bufete Ramírez Asociados había crecido hasta contar con 5 abogados especializados en derecho familiar y casos de violencia doméstica. Su programa pro bono había recibido reconocimiento nacional y recientemente había ganado un caso emblemático que estableció precedente para mujeres en situaciones similares a la que ella misma había vivido. La transformación de Javier también había sido notable. Había reestructurado Farma Herrera para priorizar la investigación sobre enfermedades respiratorias infantiles. La Fundación Miguel Herrera, nombrada en honor a su hermano, proporcionaba tratamientos gratuitos a niños de familias sin recursos. «¿En qué piensas?», preguntó Javier, notando su expresión contemplativa mientras hacían fila para abordar. «En todo lo que ha cambiado desde la última vez que tomamos un vuelo juntos», respondió ella. «Aunque técnicamente, esa vez no sabíamos que estábamos juntos. Yo lo supe cuando te quedaste dormida sobre mi hombro», sonrió él. «Mi corazón lo supo antes que mi mente». El vuelo resultó ser hacia la Riviera Maya, una sorpresa de Javier para celebrar el primer año de su relación oficial. Mateo estaba especialmente emocionado. Sería su primer viaje al mar. Una vez en el aire, el niño sacó su cuaderno de dibujo, algo que siempre llevaba consigo. Con concentración infantil, comenzó a trazar líneas que pronto tomaron forma. Un avión, figuras humanas, una historia en imágenes. «¿Qué dibujas, campeón?»,
preguntó Javier inclinándose desde su asiento. Nuestra historia, respondió Mateo con naturalidad. Cómo mamá se quedó dormida sobre ti y cómo tú te enamoraste sin darte cuenta. Elena y Javier intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Elena. La abuela Carmen me contó la historia completa, explicó Mateo sin levantar la vista de su dibujo. Dijo que a veces el amor verdadero llega cuando estamos demasiado cansados para mantener las paredes que construimos alrededor del corazón. Tu abuela debería escribir novelas románticas, comentó Javier, impresionado por la sabiduría de Carmen. Dice que solo repite lo que ha visto en la vida real. Mateo añadió detalles a su dibujo. Y que ustedes son la prueba de que las segundas oportunidades existen. El dibujo mostraba el momento exacto capturado en aquella primera noche. Elena dormida sobre el hombro de Javier en el avión, él mirándola con una expresión de sorpresa y algo más, algo que ahora podían identificar como el nacimiento de un sentimiento profundo. Estás captando ese momento mejor que una fotografía, observó Javier, porque no estoy dibujando solo lo que se veía, explicó Mateo con esa claridad que solo los niños poseen. Estoy dibujando lo que pasaba por dentro. Elena tomó la mano de Javier entrelazando sus dedos. No llevaba anillo de compromiso. Ambos habían decidido que las formalidades podían esperar. Lo que tenían era más profundo que cualquier símbolo convencional. Una relación construida sobre respeto mutuo, honestidad y la comprensión de que el amor verdadero no posee ni controla, sino que libera y fortalece. A veces pienso, murmuró Elena, en cómo algo tan simple como quedarse dormida en el lugar equivocado puede cambiar toda una vida. No fue el lugar equivocado, corrigió Javier suavemente. Fue exactamente el lugar correcto, solo que ninguno lo sabía en ese momento. Mateo continuaba dibujando, ahora añadiendo una secuencia que mostraba su propia historia, su ataque de asma, el tratamiento misterioso, las cartas secretas con Javier, la fundación y finalmente los tres juntos como ahora. A través de la ventanilla del avión, el atardecer pintaba el cielo con tonos naranjas y púrpuras. Elena apoyó su cabeza en el hombro de Javier, esta vez conscientemente, recreando aquel momento inicial pero cargado ahora con todo el peso de su historia compartida. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?, dijo ella. ¿Qué? Que no me salvaste. Me acompañaste mientras me salvaba a mí misma. Javier besó su frente con ternura. Y tú me salvaste a mí, aunque no lo sepas, de una vida donde el éxito profesional había reemplazado las conexiones reales. Mateo, aparentemente ajeno a la conversación, continuaba con su obra maestra. En la última viñeta de su dibujo había añadido algo que hizo que Elena contuviera la respiración. Los tres, tomados de la mano, mirando hacia un horizonte donde nacía el sol. Debajo, con su letra infantil pero decidida, había escrito: una madre agotada se queda dormida sobre un millonario y él se enamora sin darse cuenta. La mejor historia de amor del mundo. Elena y Javier sonrieron ante la inocente pero certera descripción. A miles de pies de altura, donde una vez se encontraron por casualidad, ahora volaban juntos por elección, y en ese contraste residía toda la belleza de su historia. Lo que comenzó como un accidente provocado por el agotamiento se había transformado en una decisión consciente de amarse cada día, con todas las imperfecciones, miedos y esperanzas que conllevaba. El avión continuó su travesía a través del cielo, llevando no solo 3 cuerpos, sino también 3 corazones que habían aprendido que las segundas oportunidades, cuando se construyen sobre la verdad, pueden ser más hermosas y duraderas que cualquier cuento de hadas, 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 cualquier cuento